¿Sí se escucha? ¿Se escucha mi audio o no? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Aquí el instrumental que se utiliza en este tipo de cirugías es un instrumental especial, es un instrumental fino, sobre todo lo que es material de osteosíntesis, es fino. Instrumental muy diferente ocupado en cirugía general o en ginecología, pero al igual en estas cirugías de set de traumatología, vienen también pinzas Kelly, vienen las pinzas Alice, ¿sí? Vienen ese tipo de pinzas también, vienen los mangos de bisturí, en los set y en las charolas de traumatología y ortopedia. Bueno, pues están todos bienvenidos, alumnos del diplomado. Vamos a iniciar esta noche instrumentos de cirugía ortopédica, lo que es traumatología y ortopedia. Pues bueno, vamos a ver, empezamos, Blanca, la siguiente diapositiva. No se escucha, maestro. Ver. Favorecido por los cambios en el ambiente de los modos impresionantes que contigo afectan directamente la vida. No se escucha, maestro. Ver. ¿No? Escuchaba, ¿no? Bien, miren, esto para cuando vamos a con nosotros a utilizar clavos,
En cirugía de ortopedia, dale a la siguiente diapositiva. Tenemos que medir la profundidad del clavo. Para eso sirve el medidor de profundidad. Blanca, siguiente diapositiva, Blanca. Ok, bien, aquí están, mire. Con eso se mide. Si ahí tiene graduado, la graduación viene en pulgadas para ver cuántas pulgadas va a ser de longitud el clavo que vamos a utilizar. ¿Sí? Y así es como se utiliza. La siguiente, aquí el siguiente instrumento que tenemos se llama una regla. Es una regla de acero inoxidable calibrada en milímetros y pulgadas. ¿Para qué se usa? Para medir estructuras y distancias. ¿Sí? Ya no se escucha. Siguiente instrumento, Blanca. Blanca, Blanca. ¿Ya no me escuchan? ¿No se escucha? Se dejó de escuchar. Mande. Se dejó de ¿Se escu- escuchar, maestro. Ah, ¿ya me escuchan ahorita ya? Sí, ya. Siguiente, Blanca, por favor. Creo que Blanca es la que no me escucha ahora. Ok. Esto que tenemos acá se llama martillo. Bueno, aunque su nombre real es machete, pero su nombre es un martillo ortopédico. Este martillo es un instrumento parecido a un martillo de acero inoxidable macizo. También puede ser de acero inoxidable relleno de bronce. El peso suele ser entre 0.5 a 1.5 kilos. Imagínense. ¿Para qué se utiliza? Para golpear y extraer implantes o ejercer fuerza en osteotomos, cinceles, gubia, pinzones y otros instrumentos de diseño especial. ¿Sale? Para eso vamos a utilizar el martillo. La siguiente, Blanca. Tenemos el pisón óseo, ¿sí? Este es un apisonador, como su nombre lo dice. ¿Para qué se utiliza? Para compactar o introducir de manera forzada una estructura. Por ejemplo, una cuña de hueso. ¿Sí? Una cuña de un hueso, por ejemplo, para eso lo vamos a utilizar. La siguiente, el calibrador de Tomley. Este calibrador es una regla deslizante que mide en milímetros y pulgadas entre las puntas. Como podemos observar ahí, tienen dos puntas. Con eso se va a medir, es como un medidor, igual como su nombre lo dice, un calibrador. Se utiliza para medir estructuras y distancias. Se emplea a menudo para medir el espesor de la rótula antes de cortar su superficie inferior durante una artroplastía total de rodilla. Sale para eso, se mide para medir la rótula, que es la rodilla. La siguiente, tenemos una pistola de cemento para hueso. Como su nombre lo dice, pues lleva cemento, ¿no? Eso se utiliza para inyectar cemento óseo de polimetil metacrilato durante cirugías articulares totales, ¿sale? Para eso lo vamos a utilizar. La siguiente. Aquí tenemos en esta diapositiva. La siguiente, Blanca. Blanca, la siguiente diapositiva, Blanca. La siguiente. Este es un sistema de cemento para hueso. Dale la siguiente. Bueno, esta es una mezcla de líquido, de cemento. Es como una pistolita. Dale, Blanca, la siguiente en la imagen, por favor. En ese sistema tiene cemento y en esa manguerita que vemos es donde se va adhiriendo, ¿sí? Para poder despegar cemento en la cirugía de ortopedia que vayamos a realizar. Y con ese como mandril que tiene arriba, con eso se va empujando. Sí, es giratorio, ¿sí?
Es un sistema de cemento para hueso. La siguiente, Blanca. La siguiente. Ya no se ve nada, profesor. Mi asistente tiene fallas con su red, yo creo por eso no se salió ahorita. Pues bueno, aprovechando, de ustedes, ¿quiénes van a asistir, jóvenes, al curso taller del domingo 1 de octubre? A ver, me gustaría saber quiénes van a ir, por favor, que alcen la mano, pongan la manita, por favor. Presencial, presencial. Ok, Karina Mijangos. Karina Mijangos nunca ha ido, ¿verdad? Es la primera vez que va a ir. ¿Cierto, verdad, Karina? Bueno, sí, Karina, es la primera vez que vas a ir, ¿verdad, Karina? A ver, aquí en el chat me escribió. Sí, ok, bien, Karina Mijangos. Aileen, muy bien. ¿Quién más? Jocabet, me imagino que va a ir. Mayra García va a acudir también. Y Víctor y Joel y Alexandra, me imagino que también va a acudir, ¿no? Ok, serían 5 alumnos nada más. Sí, entonces sería. Sí, porque tenemos el taller este domingo 1 de octubre. ¿Sale? No lo vayan a olvidar, por favor. Ya el día de mañana les voy a mandar los materiales que vamos a utilizar para esta pequeña práctica. ¿Vale? Entonces, ya. No se escucha. No se escucha, maestro. Sí, un momentito, es que mi asistente, se salió. Un momentito, por favor.
Bueno, vamos a continuar. Una disculpa, es que tenemos fallas de internet. En verdad, qué pena hacerlos esperar. Mil disculpas. La siguiente, Blanca, la siguiente, 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 siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre el cordón luminoso de fibroscopio. Antes del anterior. Estos instrumentos que vamos a empezar a ver, hay una cirugía, los que han participado en trauma se llama artroscopía de rodilla, ¿sí? En una artroscopía de rodilla es una cirugía que se hace vía laparoscópica. Sí se colocan unos trócares en la rodilla, sobre todo cuando hay que retirar meniscos, algún menisco que esté lesionado o haya ruptura de meniscos, en la rodilla, en la rótula, se hace como una aspiración y lavado de meniscos. ¿Sale? Entonces, en esa cirugía es donde vamos a utilizar nosotros este instrumento que es un cordón luminoso. Es un cable de luz fibro óptico y se utiliza sobre todo para iluminación durante las intervenciones endoscópicas. Lleva luz de alta intensidad a través del endoscopio. ¿Para qué? Para que en el monitor nosotros podamos ver lo que se está trabajando en la pantalla internamente, el sitio donde se está haciendo la operación. Sí, y vamos a ver que este cable de fibra óptica es de 3 metros de largo con un adaptador, ¿sale? Para la endoscopia en el extremo proximal y un adaptador de la fuente de luz en el extremo distal. Por eso tiene dos entradas. ¿Sale? La siguiente, Blanca. Tenemos acá ese instrumento que se llama. La siguiente, Blanca. Una tubería de bombeo. Más que nada es una manguera con puertos de espiga bifurcados y pinzas en un extremo y el mecanismo de conexión a la bomba y válvula. ¿Para qué se utiliza esta manguera? Esa tubería de bombeo, se conecta a las bolsas de líquido de irrigación en un extremo y el otro a la cánula de irrigación artroscópica. Igual es para estar haciendo el lavado, la irrigación, como les digo, en las cirugías de endoscópicas que se vayan a hacer, y la más común es la artroscopía de rodilla. ¿Sale? La siguiente. Aquí tenemos precisamente para ese tipo de cirugías que son endoscópicas, se usan unas camisas, ¿sí? Una camisa de 4 milímetros con un obturador romo, ¿sí? Lo que podemos ver, ¿por qué? Porque a través de, ¿qué es una camisa? Es un tubo de acero inoxidable con obturador de punta roma que se ajusta a su interior. ¿Para qué se usa? Para crear un puerto en el cual se introduce el endoscopio y se intercambia a través de la camisa o la cánula. Sí, o sea, se va a retirar la parte de lo que hace la punción, se retira y ahí vamos a colocar en esa camisa, en esa entrada que nos va a dejar en ese puerto, vamos a colocar nosotros el material que vamos a utilizar, que en este caso pues es el fibro óptico, perdón, alguna pinza, alguna tijerita que vayamos a utilizar endoscópica va a ser por este extremo. Es como si estuviéramos hablando de una cirugía laparoscópica abdominal o ginecológica, pero aquí es a nivel artroscópico. La siguiente, Blanca. Bien, aquí tenemos uno, pero con punta aguda. Que en el anterior, ¿cuál es la diferencia? Si observan ustedes acá, la camisa con punta aguda es un tubo de acero inoxidable con punta aguda que ajusta en su interior. La punta puede ser de diversos tamaños según las dimensiones de la articulación. Eso es para romper el tejido, ¿sale? ¿Para qué igual? Para crear un puerto de entrada de instrumentos endoscópicos. La siguiente, Blanca. Siguiente, Blanca. Aquí tenemos a los alambres de Kirchner. Estos alambres, como su nombre lo indican, se utilizan para fijación de fracturas. Se emplean a menudo en huesos pequeños como falanges y huesos de la muñeca y el tobillo. Con frecuencia se colocan por vía percutánea. Sí, por vía percutánea. No es necesario abrir. ¿Sale? Aquí es algo muy importante que debe mantenerse cuidado cuando se manipule porque tienen puntas muy agudas que fácilmente perforan la piel. ¿Sale? Entonces, cuando se coloquen estos clavos de Kirchner,
alambres de Kirchner, perdón. Como lo pueden ver, miren, tienen una punta roma, ¿sí? Entonces, se utiliza para eso, para fijación de fracturas. La siguiente, Blanca. Aquí tenemos en esta diapositiva el siguiente instrumento quirúrgico. Siguiente, Blanca, clavos de Steinmann. Yo creo que estos sí los han visto en alguna vez, estos clavos de Steinmann lisos. Son clavos lisos. Estos clavos son de acero inoxidable lisos con punta de trócaro o diamante. Existen en tamaños que van desde 2 a 4.8 milímetros. ¿Sí? Milímetros de diámetro, ¿sale? Y son de 5 de 5,64 o de 3 a 16 pulgadas de largo, ¿sale? Son clavos largos. ¿Para qué vamos a utilizar estos clavos de Steinmann? Para fijación de fracturas, reconstrucción ósea y como guía cuando se colocan implantes y se ejerce tracción esquelética. Se usan con frecuencia en huesos mayores. Sobre todo, ¿saben dónde se utilizan? En las cirugías de tibia y peroné. En fracturas de tibia y peroné, ya que son huesos largos, ahí se utilizan mucho estos clavos de Steinmann. Pero aquí hay una recomendación, lo mismo, se debe tener cuidado cuando se manipule, porque como tienen puntas muy agudas, o sea, es una punta aguda, es una punta cortante, pueden fácilmente perforar la piel del paciente. ¿Sí? A los pacientes que se les deja clavos Steinmann, siempre les dejan fijadores externos. ¿Sí? Los fijadores externos es un instrumento, más adelante lo vamos a ver, donde se colocan en una fractura internamente en la fractura en la unión del hueso, pero a través de este clavo se hace la sujeción. Entonces los pacientes que se quedan con eso, se les coloca un vendaje también, un vendaje, un tipo de Jones, sí, un vendaje de Jones se llama, que es un vendaje que se coloca algodón plisado y se le va colocando la venda en forma de espiral al paciente. ¿Sale? Esto es muy importante cuando ustedes vean un fijador externo, si en algún momento dado están en el servicio de hospitalización, piso de cirugía o traumatología, tengan mucho cuidado al manipular un paciente, por favor, con este tipo de fijadores externos. Porque uno, podemos lesionar al paciente y dos, podemos nosotros, que esa fractura no vaya a cementar bien, ¿qué quiere decir? Que ese hueso no vaya a pegar bien. Sí, porque ¿cuál es el objetivo en una cirugía de traumatología y ortopedia, jóvenes? Es unir el hueso para que el hueso, por la propia fisiología ósea, pegue ese hueso, ¿sí? Pegue ese hueso. Hay muchas veces que los clavos centromedular, lo vamos a ver más adelante, los clavos centromedular, a veces los dejan a un clavo centromedular, son muy parecidos a los clavos de Steinmann, se quedan ahí en la tibia o en el peroné del paciente, se quedan ya de por vida, ¿sí? Porque ese va a ser el soporte que va a unir a esos dos huesos, ¿sale? Entonces se espera que en estos casos, cuando se quedan fijadores externos, que ese hueso pegue fisiológicamente solo, ¿sale? Pero para eso se necesitan los fijadores externos. Y los fijadores externos, el médico traumatólogo que haga la operación va a determinar cuándo se debe de retirar estos fijadores externos, ¿sí? Que por lo regular puede ser de 1 mes a 3 meses máximo en lo que se deben de retirar esos fijadores externos. Les voy a contar una anécdota de un paciente que pasó. Por eso es muy, muy importante saber sobre los cuidados de enfermería que se le dan a un paciente posoperado de alguna cirugía de traumatología. Muchos imaginamos que estar en el servicio de traumatología y ortopedia es lo más sencillo que puede existir, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy en el piso de cirugía y me tocan pacientes de la sección de traumatología, ¿qué es lo que le voy a aplicar a estos pacientes en medicamentos? Lo único que le vamos a aplicar es analgésicos y probablemente algún antibiótico, nada más como profiláctico, ¿no? Que en la mayoría de los casos puede ser ceftriaxona o clindamicina, ¿sí? Que en la mayoría de los casos es ceftriaxona. Y sus analgésicos, sí, metamizol sódico, ketorolaco, algún tramadol en infusión y nada más, ¿no? Y siempre los médicos traumatólogos nos ponen en la indicación cuidados generales de enfermería. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Pues baño del paciente, cambio de la ropa de cama del paciente. Sucedió en algún hospital de México que una enfermera, por eso nosotros, aunque la nota no venga, debemos preguntarle si el paciente se puede mover. Eso es algo muy importante. Sí se puede mover el paciente, ¿sale? Entonces resulta que este paciente, lo habían operado
tenía fijadores externos, pero este paciente tenía tracción. ¿Alguien me puede decir qué es la tracción de 5 kilos? A ver, aquí tenemos compañeras que ya trabajan en instituciones. A ver, Julia Quiñones, ¿qué es la tracción, Julia Quiñones? ¿Nos puedes compartir, Julia Quiñones? Tracción de 5 kilos en ortopedia, ¿qué significa? ¿Alguien? ¿O alguien que Es, lo sepa? tracción es cuando se, ¿cómo le diría? Es cuando se jala un miembro, Ajá, un pie, ¿no? Para poner, pues, no sé, un fierro, para que no ujú. se mueva. Y, Así es, eso, mero. por ejemplo, si van a poner una varilla, por dentro el fémur se rompió, lo jalan entre los dos para que no se mueva y puedan meter lo que son las varillas de limpieza, para que puedan meter lo que es el fierro, lo puedan atornillar. Eso sería tracción, ¿no? Así es, sí, sí, así es. Nada más que aquí en los hospitales hay camas de traumatología ortopédica especiales para tracción, ¿sale? Son aquellas que tienen unos sistemas en la piecera, que unos sistemas como de rieles donde se van a colgar. Entonces, Ah, todos los pacientes después de que sean operados o antes de que vayan a operarse y que necesiten tracción, o sea, que se esté jalando la tibia y el peroné hacia abajo con una fuerza, para que el hueso se mantenga jalado hacia abajo, literalmente hablando, le ponemos soluciones. Sí, se coloca un cordón, un cordón, pues un mecatito de cordón, y le vamos a colgar, dependiendo si son 3, 4 o máximo 5 kilos, le vamos a colgar 5 botellas de solución salina de 1000. Ahí la amarramos y lo vamos a dejar caer en ese riel. Y allí vamos a ver que esté el paciente así, traccionado todo el tiempo, porque eso va a hacer que esa fractura esté segmentada. ¿Sí? Que esté alineado el hueso y que empiece el proceso de cicatrización. Como en pero este eso paciente, es, disculpe, ¿vale? profe, eso es después de la cirugía, ¿no? Eso sería Después, después de la cirugía. después, pero hay veces que le indican antes de la cirugía también, ¿sí? Ah, Antes que cuando ok. llega el paciente. Entonces, el caso que pasó, que esta compañerita, ¿qué creen que hizo? Le dio un baño de esponja al paciente. Y cuando fue a cambiar las sábanas, agarró la tracción y la subió hacia arriba. La puso en la cama, cambió las sábanas y todo. Resultado final, fracaso ortopédico. ¿Qué es fracaso ortopédico? ¿Qué significa fracaso ortopédico, fracaso traumatológico? La fractura se volvió a abrir. Hubo un desplazamiento. ¿Y qué creen? Hay que volver a hacer una herida quirúrgica y volver a operar. Ese es un fracaso ortopédico. Pero esta era una compañera que apenas había terminado la licenciatura, entró a trabajar y por no preguntar, y ella se basó que la indicación médica no decía, nada más decía cuidados generales de enfermería y tracción de 5 kilos de manera permanente. Pero ella pues no sabía qué significaba eso y por eso cometió este grave error, un grave error, ¿eh? La compañera fue despedida porque esto ocurrió en una clínica particular, ¿sale? Pero tengan mucho cuidado, hay que preguntar. Si no, ahorita está el YouTube está con todo, ¿eh? Pueden consultar cualquier cosa ahí. Hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Para que no pase esto. Y sobre todo con estos clavos de Steinman. Con un mal movimiento vamos a hacer una ruptura de piel y un desplazamiento de fractura. La siguiente, Blanca. Bueno, aquí tenemos nosotros los clavos Steinman, pero ahora roscados. Observen la punta, son clavos roscados, ¿sí? ¿Para qué se usa? Igual para fijación de fractura, reconstrucción ósea y como guía cuando se colocan implantes y se ejercen tracción esquelética. Se usan con frecuencias en huesos mayores, como son los huesos largos, ¿no? Como la tibia, el peroné. También se utiliza a veces en el fémur, en el húmero, en el radio, en el cúbito. Son huesos largos, ¿sale? La siguiente, Blanca, tenemos los clavos, perdón, tenemos la portaherramienta y llave. Bueno, esto que vemos acá es un portabrocas más que nada, así se conoce, portabrocas y mandril, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Miren, este instrumento, dale la siguiente, Blanca. No, 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 no. Regrésalo atrás, atrás, por favor, Blanca.
¿Atrás? A ver, no, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ojo. Ese instrumento, esta portabrocas, es muy importante que nosotros sepamos cómo se utiliza, ¿sale? Miren, este instrumento, la siguiente, Blanca, ese es mero ahí. Este instrumento es una prensa o abrazadera especializada en la cual las mandíbulas dispuestas en un patrón simétrico radial como a las puntas de una estrella se usan para sujetar un objeto cilíndrico, ¿sí? Ahí vamos a colocar aquí en la parte inferior, se coloca la broca y con esta llavecita en la parte, con esta llavecita nosotros la vamos a fijar. ¿Para qué se utiliza? Más a menudo para sujetar dispositivos rotatorios como una broca o clavo en una herramienta de potencia. Algunos mandriles también pueden sujetar objetos irregulares y simetría radial. Con frecuencia las mandíbulas se aprietan o aflojan con la ayuda de una llave especial, que es la que tenemos ahí, ¿sí? Pero las brocas más que nada sirven para sujetar dispositivos rotatorios, pero sobre todo muchas veces lo utilizamos nosotros para hacer introducción de clavos, ¿sale? Se va haciendo como una perforación, ¿sí? Ya hablando de las brocas, ¿sale? Que se conocen como fresas, pero este es el porta brocas, ¿sale? Vamos a verlo más adelante. La siguiente, Blanca. Aquí tenemos siguiente, Blanca. Juego de destornilladores universales, ¿sí? Si usted puedes ver ahí eso, diríamos, oye, pero eso se parece, ese que vemos ahí, yo creo que es comúnmente conocido como se me fue el nombre, ¿cómo se llama se me fue el nombre, pero bueno, es un juego de destornilladores. El juego consta de un mango que recibe cualquiera de los 4 destornilladores dobles, a saber, el plano pequeño y grandes, de cruce y de postdrick hexagonal de 3.5 y 4.5. Desarmador era el nombre, desarmador. Comúnmente nosotros lo conocemos como desarmador, ¿no? Pero ya sabemos que hay desarmador plano, de cruz y ¿sale? Entonces, así son. ¿Para qué se utilizan estos juegos de destornilladores? Para la revisión de cirugías articulares totales en las que se usaron tornillos y para el retiro de placas óseas, tornillos de fijación de fractura o tornillos para injerto de hueso. Para eso, para destornillar se utilizan, ¿sale? La siguiente. Aquí tenemos unas pinzas dobladoras de placas. Así se llama, pinzas dobladoras de placas. Ok, miren, ¿estos para dónde se utilizan? Se utilizan en la cirugía de reducción abierta y fijación interna de RAFI para doblar la placa a fin de conformarla el contorno del hueso en la que se implantará, ¿sale? ¿Qué significa RAFI? RAFI significa reducción abierta y fijación interna, ¿sí? ¿De dónde? Vas a ver RAFI de peroné, RAFI de tibia, ¿sale? RAFI de húmero, ¿sí? Eso es. Es una cirugía de reducción abierta y fijación interna. ¿Qué se hace en esa cirugía? Vamos a hablar de una fractura de húmero, del hueso húmero, que el hueso húmero se encuentra en el brazo, ¿sí? En el brazo del cuerpo, ¿no? Ahí tenemos una fractura del húmero, vamos a hacer una incisión, ¿sí? Vamos a llegar a donde está la herida quirúrgica, la fractura más bien dicho, y ahí en la fractura vamos a hacer una fijación. ¿Con qué se hace la fijación? Con alguna placa angulada, ¿sí? Con algún tornillo, con algún clavo que vayamos a colocar y finalmente vamos a cerrar esa herida y lo vamos a dejar fijado, ¿sale? Y eso es una RAFI, ¿sale? Muy bien. La siguiente. Este instrumento lo vamos a ver un poco raro, se llama mano de plomo. Otro nombre conocido es como mano de guía. Este dispositivo metal maleable en forma de mano con lengüetas. ¿Para qué se usa? Para mantener la mano abierta con fines de exposición. O sea, cuando el cirujano va a hacer la operación, el traumatólogo va a hacer la operación, va a colocar, por lo general la mano del paciente se coloca sobre la mano de plomo
con la palma arriba. Los dedos del metal se doblan sobre la parte superior de los dedos del paciente para mantenerlos extendidos y luego de las lengüetas se acomodan alrededor de la muñeca, índice y meñique para minimizar la mano abierta. Es como un separador, ¿sale? Es como un separador, pero separador de mano. Sí, donde se va a poner ahí, se va específicamente, por ejemplo, algún paciente que tenga fractura de falange. Esas fracturas de falange son muy comunes, compañeros, fíjense, ¿eh? Tengan muchos cuidados en las fracturas de falanges. ¿Dónde se encuentran las falanges? Bueno, aquí tenemos estudiantes de enfermería. Las falanges se le llama así a los huesos de la mano, de los dedos, ¿sí? Los huesos de los dedos son las falanges. Entonces ahí, si tú te llegas a fracturar un huesito, una falange, es muy doloroso y la recuperación es muy tardada. Acuérdate que nosotros utilizamos las manos para todo. Ahora imagínate que una enfermera quirúrgico, enfermero quirúrgico, se fracture una falange, que Dios lo bendiga porque su recuperación va a ser muy lenta. Porque no es solo la fractura de la falange, es la ruptura a veces del tendón, ¿sí? Que está, del tendón que está en esa falange, el nervio, ¿sí? La irrigación, ¿sí? La inervación, más bien dicho, la inervación es el nervio, que ese nervio no va a quedar y ese dolor. Cuiden mucho sus falanges, por favor, bastante. ¿Saben dónde es común las fracturas de falanges? ¿Saben en qué deporte es muy común? En el básquetbol y en el voleibol. Tengan mucho cuidado si fracturan, si ustedes practican estos deportes. Sobre todo en el básquetbol hay muchas fracturas de falanges. ¿Sale? Y para eso utilizamos esta mano de plomo. La siguiente. Bueno, mira, aquí tenemos otro instrumento. Este instrumento es una sierra de Gigli. Fíjense que esta sierra de Gigli, yo siento que es un instrumento que no debería existir. Es un instrumento muy traumático. ¿Alguien de ustedes ha escuchado el sonido de la sierra de Gigli? Que hayan participado en una amputación supracondilia. Es muy triste. Este instrumento para mí es muy triste. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza la sierra de Gigli? Es un tipo de sierra de mano empleada para cortar hueso. Para eso se utiliza. En movimientos de va y ven de los mangos en T, deslizante del cable contra el hueso, despejando una muesca que crece, se usa a menudo de amputaciones y puede utilizarse para abrir el cráneo en craniotomías, pero es más común para utilizarlo para corte de hueso, ¿sale? Esta sierra de Gigli, si alguien ha escuchado ese ruido, es un ruido muy triste. Yo lo he visto comúnmente cuando se hace. ¿En dónde viene esta sierra de Gigli? Viene en la charola de instrumental de amputación supracondilia. Se utiliza para amputar el hueso, ¿sí? Las amputaciones todas son supracondilias, todas, ninguna es infracondilia. ¿A qué se refiere el término supracondilia? ¿Alguien me puede ayudar? Sí, es arriba del cóndilo, en la parte superior de la rodilla. Correcto. Yo te pregunto, compañera, que comentaste, ¿por qué no puede ser abajo de la rodilla el corte de la amputación? ¿A quién se le hace una amputación supracondilia, jóvenes? A los pacientes que tienen diabetes mellitus y que por alguna lamentable situación se les infecta el pie, desarrollan un pie diabético que se llega a necrosar y que totalmente ese pie está infectado, hay que hacer una amputación supracondilia. A ellos se les realiza principalmente. Claro, también se puede realizar una amputación supracondilia a un paciente que haya tenido un accidente automovilístico o un accidente en alguna industria donde tenga igual muerte de tejido necrótico del pie y hay que cortar el pie, pues hay que hacer esa amputación. Yo te pregunto, compañera, ¿por qué no puede ser infracondilia? O sea, ¿por qué no se puede cortar el hueso abajo de la rodilla? Depende de varios cirujanos y también de la irrigación. Y muchas veces, si tiene ya problemas de insuficiencia, este, ¿cómo se llama? Arterial, o insuficiencia, va a terminar supracondilia. Entonces, ya mejor le ofertan eso al paciente porque también para el uso de la prótesis a futuro, pues le va a ir mejor. Así es, correctamente. Todas las amputaciones van a ser
supracondilia, arriba de la rodilla. ¿Por qué? Porque prácticamente se hace se te va a quitar tibia, peroné y rodilla, todo. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar que la infección ya haya subido hasta la rodilla. ¿Sí? A veces se ve la infección que está en el tobillo nada más, ¿no? En la región pedia, pero no, no eso es lo que se ve, pero siempre los traumatólogos sugieren hacerlo arriba de la rodilla. ¿Y saben qué? Los azares del destino, que esa cirugía no la realiza un traumatólogo. ¿Saben quién la realiza? Cirugía. Cirugía general. Los cirujanos, cirugía general realiza esta cirugía. Y es una cirugía, para mí, una de las más tristes e instrumental. ¿Por qué? Porque le vas a quitar un miembro a una persona, a un ser humano. Y cuando un paciente entra a la sala por una amputación supracondilia, tú te puedes imaginar cómo se siente. Es un Frustrado, duelo. triste, sin ganas de vivir, con ganas de morirse. ¿Y sabes qué es lo que pasa por su mente? Voy a hacer un qué, un estorbo para mi familia. Eso pasa por su mente, un paciente. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos queremos ser independientes. Queremos ser independientes en todas nuestras actividades. Y un paciente con una amputación supracondilia sabe que va a estar en una silla de ruedas. Claro, si es un paciente que tiene recursos económicos, pues puede comprarse una prótesis, ¿no? Pero una prótesis está arriba de 100,000 pesos. Pero si el paciente no tiene esa capacidad económica, pues no la va a poder conseguir. ¿Sale? Entonces, esa es la situación. Para eso sirve ese instrumento. La siguiente. Bueno, miren, aquí tenemos un sistema de sexta generación de Stryker. ¿Qué es esto? Es un sistema de potencia, todo en uso activado por baterías que consiste en sierra oscilante, una sierra de vaivén, una sierra external y una pieza de mano rotatoria. Esta última se usa para escariar o taladrar y tiene una variedad de accesorios y mandriles para fines específicos. Aquí lo podemos ver, miren. Sí, sobre todo eso es para hacer perforación, esa charola como viene, ¿no? Ahí están las brocas, sí, los mandriles, para cortar, escariar y taladrar huesos grandes, ¿sí? ¿Cómo qué huesos grandes? Como el fémur. Acuérdense que el hueso más grande del cuerpo es el fémur, ¿sale? Revisar, una de las sugerencias que nos da, hay que revisar que las baterías tengan carga completa, porque todos estos que vemos acá, como tipos de pistolita que ven, esas pistolitas, llevan una carga de batería, entonces hay que ver que estén cargadas como quirúrgica, tienes que encargarte de eso, ¿sale? Verificar en las tarjetas de profesión cirujano las hojas de cierre apropiada, pero esas de las hojas de cierre que vas a usar el cirujano mismo te la va a ir pidiendo en el momento, ¿no? Este instrumental es un instrumental muy fino, tenemos mucho cuidado al manejarlo. De hecho, actualmente en los hospitales públicos existen ya compañeros que se les llama técnicos en traumatología y ortopedia, y ellos son quienes manejan esos dispositivos, porque estos instrumentos los rentan la institución a estas empresas y esas empresas ponen a su técnico para el uso de este material, ya que es un material muy caro, ¿sale? La siguiente, Blanca. Bueno, aquí tenemos este instrumento, sistema de core de Stryker, igual lo mismo. ¿Para qué se utiliza? Para cortar, barrenar o escalar orificios pequeños. Ahí los podemos ver, miren, ¿sí? Es un sistema de potencia, todo en uso activado por electricidad que consiste en sierra sagital, oscilante y vaivén, microtaladro y pinza de mano impulsora universal. Y todo se utiliza para hacer corte, perforación. ¿Sale? La siguiente, Blanca. Aquí tenemos un juego de brocas. Aquí están, mire, las brocas que les decía, ¿no? Sí, el set de brocas es lo que utilizan también los compañeritos que se dedican a la parte de la carpintería, ¿no? A la carpintería, a lo que son la parte de la plomería, pues son las nuevas brocas. Nada más que estas son brocas quirúrgicas que se tienen que esterilizar. Sí, es un set con una caja de brocas. En la descripción, las brocas tienen un estuche, tienen diámetros de 1.6 a 4.7 milímetros, ¿sí? De diámetro, ¿eh? ¿Para qué se utiliza? Practicar barrenos en el hueso, por lo común antes de colocar un tornillo. ¿Qué es barrenos? Hacer una perforación a un hueso, ¿sí? Para colocar un tornillo, ¿sale? Se le hace una pequeña perforación, es como cuando vamos a colocar una pija nosotros, se le hace una pequeña perforación al hueso
le colocamos el clavo que vamos a introducir y ya con el martillo vamos introduciendo el clavo, miren, le vamos pegando hasta que el clavo quede en el centro del hueso, ¿sale? La siguiente. La siguiente, Blanca. Bueno, aquí tenemos una tijera. Bueno, ya vamos viendo algo nuevo, ¿no? Una tijera de Littler. Esta es una tijera con mandíbulas ligeramente curvas, puntas romas, hojas cortantes. Los orificios de las hojas sirven para tirar de la sutura o músculo a través de una disección del túnel. ¿Para qué se usa? Disección fina. ¿Qué es disección fina? Para corte de tejido. Para eso se utiliza, ¿sale? Entonces, aquí nos comenta en más información, tener cautela al pasarlas al cirujano, debido a que sus hojas cortantes solo deben usarse en tejidos, nunca para cortar material, ¿sale? Porque es una tijera fina. Muy parecida a la de Metzenbaum, ¿no? Pero esa es una tijera de Littler. La siguiente, Blanca. Bueno, aquí tenemos la siguiente, otra tijera para vendajes. Como su nombre lo dice, ¿no? Es una tijera multiusos. ¿Para qué se usa? Para cortar vendas, material de enyesado, ropa y otros objetos estériles. ¿Sí? Eso es especial. Sí, pero tiene que venir a la charola, pero eso es para cortar material, ¿sale? La siguiente. Tenemos acá, la lima para hueso. Miren esta lima. Muy parecida a la que ocupan las que hacen pedicure, ¿no? Las compañeras estilistas de pedicure, ¿no? Pero bueno, aquí no, aquí es una lima para limar un hueso. Para eso se utiliza, ¿no? Otro nombre se le conoce como raspa. Es un instrumento con un solo mango y extremo plano estriado cruzado. ¿Para qué se usa? Para alisar bordes o superficies ásperas de huesos grandes. Siempre debe estar disponible en cirugías articulares totales para alisar superficies óseas, ¿vale? Sobre todo en cirugías de rodilla. La siguiente, Blanca. Raspa de Miller. Es una raspa pequeña, es un instrumento doble con extremos en forma de gota, ¿sí? Uno tiene estriado grueso paralelo, en el otro extremo está un estriado más fino, lo podemos observar. Entonces, ¿para qué se usa esto? Para alisar bordes o superficies ásperos de huesos pequeños, ¿sale? Siempre se tiene que alisar o limar un hueso para poderla colocar la placa o el clavo que vayamos a utilizar. La siguiente. Bueno, la raspa de Putin para hueso. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, Sí. Bueno, este instrumento se usa para alisar bordes o superficies ásperas de huesos grandes. Es muy importante que nosotros lo estemos utilizando. Cada que lo estemos utilizando, vayamos humedeciéndolo, ¿sale? Para que vayamos sacando el resto de hueso que estemos limando en cada limación. La siguiente. Tenemos acá, la siguiente, Blanca. Elevador de Key. Este elevador de Key es un mango octagonal liso macizo con caña cuadrada y punta plana cortante. Existen en diversos tamaños. ¿Para qué se usa? Diseca o separa tejido duro, por ejemplo, periósteo y hueso. Para eso se utiliza, ¿sí? Es un elevador de Key. Sí, es un mango, ¿sale? Diseca es, diseca es limar o separa tejido de hueso. Eso es lo que significa, ¿sale? La siguiente. Blanca, Blanca, Blanca.
Oh, se volvió a salir Blanquita. Salió un momentito, ya va a regresar. Faltan como otras 5 diapositivas nada más. Pues bueno, hasta aquí alguna pregunta, duda. Tal vez para muchos de ustedes son instrumentos que ven por primera vez, instrumentos que nunca habían visto. Y sí, es cierto, porque es instrumento de ortopedia, de traumatología y ortopedia. ¿Vale? Bueno, continuamos. Sigue este, ¿verdad? Elevador Greco. Bueno, este elevador de Grego, perdón, es un mango grueso con caña larga y punta plana curva delgada. ¿Sí? Es como una cucharilla. Se utiliza para disecar, separar o retraer tejido. Para eso lo vamos a utilizar. La siguiente, Blanca. Elevador de Free. Este instrumento se utiliza para levantar el periósteo del hueso o lo retrae en espacios estrechos. ¿Sí? Es un mango redondo con puntas planas en forma de gota en ambos extremos, uno extremo más afilado que el otro. Levanta periósteo. ¿Qué es el periósteo? Es la primera capa del hueso. ¿Sí? La siguiente. La siguiente, Blanca. Pinzas cortadoras de hueso de listón. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para cortar huesos grandes, así como lo ven. Para eso. La siguiente. Blanca. Blanca, ¿o es todas las diapositivas, Blanca? Son todas, creo. Sí. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión de esta noche. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al Maestro, tema de hoy. en la última que dice usted de las pinzas, ese también se puede llamar como gubia. Exactamente, así es. Ajá, gracias. Así es, correcto. Ah, no, todavía sigue, todavía faltan diapositivas, Blanca. Sí, maestro, Así sigue, mire, ¿eh? faltan algunas. A ver, Blanca, ¿me escuchas? Ah, bueno, sí, continúan todavía. Cincel para huesos de steel. Este es un cincel, miren, común o normal, ¿no? Pero es un cincel de ortopedia, ¿no? Este es una plataforma de impacto redonda, plana con un mango octagonal macizo que se extiende hasta una hoja plana, ensanchada en borde cortante, biselado. Se dispone de cinceles en estuches o juegos de diversos tamaños. Son de diversos tamaños los cinceles. ¿Para qué se usa? Para cortar o moldear hueso. Se emplea a menudo cuando se toma hueso para injerto. Sí, exactamente para eso es para cortar huesos, ¿sale? La siguiente, Blanca. Para hueso, ¿no? Mande. Para hueso, para cortar hueso o moldear un hueso. La siguiente, Blanca. Blanca. Osteotomo de Lambote. Este osteotomo son así, si lo podemos ver como unas plaquitas. Es un listón de acero inoxidable plano que se adelgaza hasta un borde cortante afilado, que es la parte inferior que observamos ahí. Existen osteotomos de diversas anchuras, o sea, diferentes números, ¿no? ¿Para qué se usa? Para cortar o moldear hueso. Se emplea a menudo también cuando se va a hacer un injerto, ¿sí? Muchas veces se hacen injertos, ¿sale? De huesos. La siguiente. Tenemos la cortadora de clavos canulada. Como su nombre lo dice, es una cortadora de clavos. ¿Para qué se utiliza? Observen la punta para cortar alambre o clavos pequeños, como alambres de Kirchner, alambres K o clavos de Steinman. Para eso, ¿sí? Es como una pinza, ¿sale?
Bueno, nosotros más que nada, no sé, bueno, en el proceso externo se le conoce como si fuera una bailarina, ¿no? Que utilizan los albañiles para cortar la varilla. Pues bueno, este es nada más que aquí es para cortar hueso, para cortar clavos, perdón. La siguiente, Blanca. Blanca, cortadora de clavos diamantada. En la anterior, Blanca, la anterior no la vi, por favor. Ahí está, miren, es igual una cortadora de clavos diamantada. Se utiliza para cortar alambre o clavos pequeños. ¿Sí? Igual, como los alambres K o los clavos Steinman. ¿Sí? La siguiente, Blanca. Ahora la cortadora de clavos grandes. Este es lo que yo les decía que se llama bailarina, también se le conoce, ¿no? Es una cortadora de pernos. Cortadora de pernos, cortadora de barras, ¿sí? Se utiliza para cortar clavos y barras grandes. Es como la que usan los albañiles. ¿Sale? Es como la que usan los albañiles, si la han visto alguna vez por ahí, ¿no? Para cortar alambrón, para cortar varilla. ¿Sale? Ok, para eso sirve este instrumento. La siguiente, Blanca. Tenemos las cucharillas para hueso de copa ovalada de Bruns. Son curetas para hueso de copa ovalada. ¿Para qué se utilizan? Para extraer tejido o otro material de zonas pequeñas estrechas. Son un tipo cucharilla, ¿sí? Para extraer. La siguiente, Blanca. Pinza gubia. Esa sí ya la habían escuchado, ¿no? Ya la conocía. Estas pinzas son gubias o pinzas gubias de boca grande. Son mangos grandes con mecanismo de doble acción y mandíbulas en forma de capa ovalada grandes. ¿Para qué se utiliza? Para sujetar y desprender grandes cantidades de tejido. Sí, para eso lo vamos a utilizar. Es un instrumento de uso frecuente en casos grandes que requieran disección o limpieza significativa de la zona. Claro, hablando de una fractura, ¿eh? La siguiente. Las pinzas gubias de Saul Hansen, igual son gubias de boca pequeña. Se utilizan para extirpar fragmentos pequeños de hueso y el tejido blando que lo rodea. La siguiente. Esas son las gubias de Saul. Miren. Son más finas que las otras, y se dan cuenta. La siguiente. Pinzas gubia de Cushing. Sí, miren cómo está la estructura de ese instrumento. Igual se utiliza para estifar fragmentos de hueso y el tejido blando que lo rodea también. ¿Sale? La siguiente. Pinzas pico de pato derecha e izquierda. Esas pinzas pico de pato. ¿Sí? Es un mango grueso con una palanca pulgar que abre y cierra las mandíbulas. Las mandíbulas cuadradas cortantes están del lado derecho o izquierdo de la punta del instrumento. Si lo podemos observar ahí en la imagen, se usa para cortar y separar tejidos durante una cirugía artroscópica. Sí, sobre todo en la cirugía de artroscopía de rodilla. La siguiente. Acá tenemos las pinzas pico de pato pero rectas. Sí, son unos mangos anillados con cañas cortas y un cortador rectangular en el extremo distal. ¿Para qué se utiliza? Para cortar y separar tejido en el cirujano, que el cirujano tiene que enfrente, ¿sí? Para cortar y separar tejidos, ¿sí? Pareciera como si fuera una pinza de toma de biopsia, si lo pueden ver, ¿no? Pero se llama pinzas pico de pato rectas. La siguiente. Tenemos la cepilladora para hueso. Bueno, este es un instrumento que aloja diversos accesorios para eliminar, devastar o aislar hueso y otros tejidos. Ese es su uso. ¿Sí? Es como su nombre lo dice, para cepillar. La siguiente.
Pinza para cartílago de Martin. Observen esta pinza, también se le conoce como el nombre de pinzas para meniscos. Son mangos con anillos estriados gruesos que embonan con la mandíbula opuesta. ¿Sí? ¿Para qué se usa? Para sujetar tejido denso y cartílago. Se emplean a menudo a fin de sujetar el menisco para la disección durante una artroplastía total de rodilla. ¿Sale? Para eso se utiliza esta pinza. ¿Sale? La siguiente. Pinzas para placa. ¿Sí? Se utiliza este instrumento, estas pinzas, para mantener la placa alineada mientras se taladra y se colocan los tornillos en una cirugía de reducción abierta y fijación interna, en una rafla. ¿Sale? Con esto vamos a sujetar la placa mientras se van a colocar los tornillos. La siguiente. Pinza para hueso de Kerr. Esta es una pinza que se utiliza para manipular huesos fracturados y mantener la fractura en alineación mientras se colocan las placas y tornillos. También se emplea durante cirugías articulares totales para sujetar segmentos óseos. Para eso lo vamos a utilizar, ¿sale? Sujeción de placas. La siguiente. Pinza de hueso de Lockman. Esta es un instrumento que tiene 3 garras romas curvas en el extremo del trabajo, que se abre y cierran haciendo girar el mecanismo del tornillo en el extremo proximal. ¿Para qué vamos a utilizar este instrumento? Para mantener la fractura en alineación mientras se colocan las placas y tornillos. ¿Sale? Para eso se va a colocar esta pinza de huesos de Lockman. La siguiente, Blanca. Tenemos las pinzas para huesos de Lewin, ¿sí? Estas pinzas se utilizan para manipular huesos fracturados y mantener la fractura en alineación mientras se colocan placas y tornillos. También se emplean en la artroplastía de cadera para practicar orificios en el hueso a fin de pasar suturas cuando se cierra la articulación. ¿Sale? Para eso se pareciera como si fuera la pinza Pozzi, ¿no? Como una Pozzi, ¿no? Por las puntitas que tienen, o una pinza de campo, pero no, es una pinza para hueso de Lewy. La siguiente. Pinza de punta. Esta pinza de punta se utiliza para retirar clavos y otros materiales metálicos y torcer alambres. ¿Sí? Es parecido como una pinza doméstica, una pinza común, ¿no? Pero aquí se llama pinza de punta, pero es ortopédica. La siguiente. Pinzas mecánicas, muy parecido a una pinza, ¿no? Estas pinzas mecánicas se utilizan para colocar o retirar materiales metálicos y sujetar trócares agudos durante la inserción de drenes en las heridas profundas. ¿Vale? Drenajes, acuérdense que todos los pacientes que tienen alguna cirugía siempre le dejan un drenaje de Drenovac. El Drenovac es un sistema de drenaje a presión, a succión, ¿sí? Donde se va a extraer todo el líquido, sangre que haya quedado en el interior de la cirugía. ¿Sale? La siguiente. Separador de Benen. Como su nombre lo dice, es un separador, se utiliza para retraer tejidos durante cirugías de huesos grandes, por ejemplo, en partes proximal o medial del fémur. Sí, para eso vamos a utilizar el separador de Benen. La siguiente. Tenemos el separador de Hitz. Este separador es un separador plano doble con una pala doblada lateralmente en un labio apenas doblado con una diferencia en B en un extremo y una pequeña pala en forma de luna. Ahí lo podemos ver, mire. ¿Para qué se utiliza? Es un separador de tejido para zonas profundas o superficies. Se emplea a menudo en cirugías de huesos largos, ¿sale? Como por ejemplo fractura de tibia o peroné. La siguiente. Tenemos otro separador acá. Separador de Beckman, ¿sí? Este instrumento se utiliza para cirugías de tejidos profundos como los de columna vertebral y fracturas de la parte proximal del fémur, ¿sí? Es un separador, es un instrumento autoestático con anillas y un dispositivo de cremalleras en las cañas. O sea, hace que este es como si fuera, bueno, es un separador que se coloca, separa el tejido y lo fijamos y ya, así queda el instrumento, para que el traumatólogo pueda trabajar de manera correcta. La siguiente.
Separador, no, perdón, una palanca para hueso de Murphy Lake. Este instrumento lo vamos a utilizar para extraer la cabeza femoral de la articulación durante la artroplastía total de cadera. Para eso se utiliza una palanca. ¿Sí? La siguiente. Gancho para hueso. Es un mango grueso con un gancho curvo extremadamente agudo en el extremo de trabajo. Se usa para retraer hueso u otros tejidos densos. Siempre extender al cirujano con la punta hacia abajo, porque como es una punta cortante, podemos lesionar nosotros al cirujano. ¿Sale? La siguiente. Separador de Chandler. Es un elevador. Este instrumento se utiliza para retraer hueso y otros tejidos pequeños. La siguiente. Mini separador de Hotman. Es un instrumento que se utiliza para retraer hueso o otros tejidos en zonas pequeñas restringidas. Se emplea a menudo durante la reducción abierta fijación interna de tobillo, ¿sí? Para retraer. La siguiente. Separador de Hotman afilado, igual, para retraer un segmento grande de tejido, por lo común cerca de un hueso. La siguiente. Separador de Hotman Romo. Igual se utiliza para retraer una pequeña cantidad de tejido en una zona muy restringida. ¿Sale? La siguiente. Separador de Ragnell. Es un instrumento doble con una pala, romas o ángulo recto. Está disponible en diferentes tamaños. Lo utilizamos para retraer cantidades variables de tejido a distintas profundidades. La siguiente, Blanca. Separador de Israel. Este yo creo que sí es muy conocido, ¿no? Se utiliza para retraer grandes cantidades de tejido en la que no se suele incluir hueso. Es para separar tejido, ¿no? La siguiente. Separador Cobra. Se utiliza para retraer huesos grandes de tejido. La gran curvatura de la pala permite alejar mucho el tejido del campo para una mejor visualización. Sí, pareciera como si fuera un separador Harrington, ¿no? Pero pues no lo es, ¿sí? Es un separador de Cobra. Adelante, la siguiente. Separador para rodilla. Este separador, como su nombre lo dice, trae para retraer tejido a ángulo recto. ¿En dónde? En la rodilla. La siguiente. Separador para cadera de Taylor. Se utiliza para separar tejido con fines de exposición en artroplastías totales de cadera. ¿Sí? En las cirugías de fractura de cadera, donde la vamos a utilizar. La siguiente. Separador de ALB. Este es un separador autoestático, tornillo de pulgar con las alas abatibles para abrir los brazos del separador, 4 puntas agudas a cada lado. ¿Sí? Y se utiliza para retraer en espacios reducidos. La siguiente. Separador para la cabeza del húmero. Como su nombre lo dice, se coloca entre el rodete glenoideo y la cabeza humeral con fines de exposición. ¿Sí? Para eso se va a utilizar, sobre todo cuando hay alguna fractura a nivel de acromión. La siguiente. Separador para la cabeza del húmero defuncada. Es igual. Se utiliza para retraer la diáfisis humeral en sentido posterior y ayuda a exponer toda la superficie. ¿Sí?
La siguiente, Blanca. Palanca para la cabeza del húmero, es un retractor de hombro. ¿Sí? Se utiliza para separar la cabeza humeral de la articulación durante una artroplastía total de hombro. La siguiente. Separador para cápsula articular, es un separador de tendón, un separador en tenedor, perdón. Se utiliza para las variantes 2 y 3 dientes y están diseñadas para colocarse en el sentido medial a lo largo del cuello escapular a fin de retraer la cápsula posterior y borde. El separador de un diente suele emplearse para retraer el borde inferior en el rodete glenoideo. Igual se utiliza para cirugía de húmero. La siguiente. El separador para deltoides, de Broms, ¿no? Se utiliza para seguir el contorno de la cabeza humeral a fin de retraer el deltoides y permitir la exposición. El deltoides es el músculo, ¿sale? La siguiente. Tenemos el separador glenoideo autoestático de Kolb. Este separador es autoestático con anillos que tienen palas así casi planas a profundidad intercambiables. Ahí las podemos ver, ¿no? Se pueden cambiar. Se utiliza para retraer la cápsula y mantener abierta durante intervenciones de hombro. La siguiente. Sistema de limpieza de heridas. Como su nombre también lo dice, ¿no? Es un paquete de baterías, proporcionan potencia, la espiga de irrigación y la conexión de aspiración se manipulan fuera del campo estéril. La pistola tiene 2 velocidades y los controles. Este más que nada se utiliza para irrigación y debridamiento de tejidos. Suele emplearse para irrigación a alta presión durante una artroplastías totales, ¿sí? Sobre todo en cirugías que son endoscópicas. La siguiente. La siguiente, Blanca. Es todo, maestro. Ok, muchísimas gracias, Blanca. Pues bueno, jóvenes, como vieron, es bastante instrumental lo que teníamos por realizar. Pues es un proceso, un poquito hay que aprender el instrumental. Hoy aprendimos en esta noche a conocer ciertos instrumentos que en algún momento de nuestra vida profesional hemos o vamos a tener contacto con ellos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Bien, ok. El día de mañana lunes les voy a mandar las 3 presentaciones de instrumentos que hemos visto para que ustedes los tengan también y puedan repasar de manera individual. Pues bueno, que pasen muy buenas noches y nos vemos el sábado en la clase teórica. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias, maestro. Nos vemos. Buenas Hasta- noches. Hasta mañana, gracias.